Bueno, tal como les contábamos, va ya a partir de hoy, de este lunes 1 de abril, parte oficialmente la Operación Renta 2019, que es un proceso que va a tener un fuerte énfasis en la orientación y la asistencia a los contribuyentes para que todos puedan hacerlo, su declaración de renta de la manera más simple, más fácil posible, desde la misma página del Servicio de Impuestos Internos, que se ha dicho que desde todo punto de vista y en materia de modernización está en el mejor de los lugares del mundo, y en ese sentido, claro, un buen punto para el servicio. Queremos profundizar sobre las dudas, sobre las preguntas que se hacen todos nuestros auditores, los usuarios. Y estamos en línea con Carolina Saravia. Ella es ingeniera civil industrial, encargada precisamente de la Operación Renta 2019 del Servicio de Impuestos Internos. Carolina, muy buenos días y gracias por su tiempo con ADN hoy. Hola, buenos días. Carolina, buenos días. Bueno, esto parte ya hoy día. Tenemos un plazo inicial porque ustedes están buscando que la mayor cantidad de contribuyentes se apure, haga luego su declaración. A ver, primero definamos ese rayado de cancha de aquí al 17 de abril, ¿no? O sea, en estas próximas 2 semanas en la práctica es el plazo ideal para hacer y enviar la declaración, aprovechando las propuestas del Servicio de Impuestos Internos y así obtener la devolución de impuestos si es que corresponde antes, ¿o no? No, es hasta el 23 de abril. 23. Del 1 al 23 de abril, y claro, en caso que corresponda una devolución, esa devolución es de las primeras, que es el 13 de mayo, se concreta el 13 de mayo. Ok, 3 semanas entonces de plazo para tener la devolución temprana. Sí, por lo tanto no es necesario tampoco correr hoy día a presentarla, tienen 23 días de plazo para que puedan revisar su declaración, revisar la propuesta y luego enviarla. Sí, Carolina, tenemos la pregunta de un auditor, queremos compartirla con usted. Perfecto. Buenos días amigos de Radio ADN, aquí Mauricio Orellana desde Maipú. Quería hacer una consulta con respecto al tema de la devolución de impuestos. Yo trabajo en otro lugar y obviamente yo tengo mis imposiciones, tengo mi AFP, tengo todo ese tema en regla. Pero también en otro trabajo hay boleteo. ¿Igual me van a hacer el descuento o tengo que recibir igual toda la devolución de impuestos? Un abrazo amigos. Gracias por la pregunta. Carolina Saravia de Impuestos Internos responde. Bueno, lo que planteaba el señor es uno de los cambios de esta operación renta, ya que a partir de este año comienza la obligatoriedad total para los trabajadores independientes. Entonces, ellos en este proceso, cuando presentan su declaración de renta, se les va a efectuar el cálculo de las cotizaciones previsionales. En el caso del señor que tiene un trabajo como trabajador dependiente y además tiene honorario, va a depender. Si él ya ha cotizado por el tope, es decir, si tuvo ingresos durante el año 2018 superiores a 25 millones de pesos, entonces en esta operación renta no se va a hacer ningún cálculo. Si sus ingresos en el año 2018 fueron inferiores a eso y por otro lado tiene honorario, entonces sí se van a efectuar los cálculos y todo esto se hace en forma automática junto con la presentación de la declaración de renta. Ya, y ese cálculo, Carolina, entonces puede arrojar que le falte cotizar más, que tenga un déficit de cotizaciones en el año conforme a sus ingresos totales. Así es. Y ahí automáticamente se le descuenta ese diferencial. A ver, se calcula automáticamente. Lo que sucede es que este año todavía existe una gradualidad. ¿Qué quiere decir esta gradualidad? Que las personas, los trabajadores honorarios, van a tener la posibilidad de optar entre destinar el total de sus retenciones de honorario a las cotizaciones previsionales o un 5% de las retenciones de honorario para destinarlas a salud y pensiones. Esto es lo que llamamos cobertura total o la cobertura parcial. Ya. Entonces, los contribuyentes todavía van a poder optar por una u otra opción y ahí el cálculo se hace previo a presentar la declaración. Ya, ahí dejemos bien clarito, Carolina, que el optar, por ejemplo, por cotizar menos y por entregar menos de ese diferencial a salud y pensiones implica que se obtiene más devolución, pero a costa de tener menos previsión. Así, tal cual, tal como tú lo mencionas. Cuando se opta por este 5% que
tal como lo dice, es una cobertura parcial. El principal impacto tiene que ver con las prestaciones médicas en el caso de salud, porque a partir de este año estos trabajadores independientes empiezan a quedar con una cobertura, efectivamente desde julio del 2019 a junio del 2020. Ajá. En caso que en ese periodo tengan una licencia médica y hayan optado por esta cobertura parcial, esa licencia médica se calcula sobre el 5% de los honorarios, Ya. y no sobre el 100%, como si hubiesen optado por la Claro. cobertura total. O sea, Esa es en la caso de principal licencia diferencia. médica superior a 3 días, esos trabajadores probablemente van a tener una remuneración ínfima, una fracción de su sueldo durante los días de licencia. Exacto, pero tienen la posibilidad de optar a la cobertura total. Claro, y ahí tienen cobertura normal, licencia La regular. cobertura normal. Ya. Sí, conversamos a esta hora con Carolina Saravia. Ella es la encargada de la operación Renta 2019 del Servicio de Impuestos Internos. Carolina, ¿cuántas personas pueden hacer su declaración siguiendo las instrucciones de la página y evitándose tener un contador que le haga esa operación, en el fondo? Bueno, el servicio ofrece más de 3.100.000 propuestas de declaración, tanto a personas naturales, empresarios individuales o a pequeñas empresas que están acogidos a este régimen especial del 14 Ter. Estas personas pueden revisar estas propuestas de declaración. En caso que requieran complementar, también pueden complementar, pero yo siempre digo, todo va a depender de la persona, porque hay personas que tienen sueldo y un beneficio tributario, intereses por crédito hipotecario, los créditos por gasto en educación, y por lo tanto la propuesta es completa para ellos. Pero hay otras personas, o también empresas, que tienen otros ingresos, tienen, no sé, inversiones en el exterior, tienen otro tipo de situación, y en esos casos es probable que ellos igual encuentren una propuesta, pero si tienen que agregar algo van a requerir algún tipo de asesoría. Claro, se lo pregunto, Carolina, porque desde los contadores lo que uno siempre escucha es que ellos se han visto muy perjudicados con esto, en el sentido de que la propuesta del servicio, si bien, claro, efectivamente para un segmento de los contribuyentes funciona, el trabajo que hacen los contadores evidentemente es muy importante para el Servicio de Impuestos Internos, y ellos dicen que se han visto un poco desvalorizados. ¿Qué cree usted? Nosotros trabajamos muy de la mano con los contadores, o sea, son uno de nuestros principales aliados estratégicos. Nosotros tenemos reuniones periódicas con los colegios de contadores y en realidad nosotros vamos separando como nuestros productos. En la etapa previa a la declaración de renta, que es lo que tiene que ver con la presentación de declaraciones juradas, con la información que se recibe de las diferentes empresas, en general esa es información que presentan los contadores. Y de hecho nosotros hemos adaptado nuestras aplicaciones en Internet para que la presentación, por ejemplo, de esas declaraciones juradas sea más simple, para que los contadores puedan utilizar de mejor forma las aplicaciones. Yo no podría decir que si se ven perjudicados o no. Sí hay un trabajo importante que realizan los contadores, especialmente con las empresas, y que no solo tiene que ver con presentar una declaración, sino con toda la asesoría contable que le entregan a las empresas. Sí, ahí hay tal vez distintos perfiles o especialidades de los contadores. Tal vez los que trabajaban con personas están viendo menos pega porque hay propuestas del servicio, pero hay mucha más pega para un montón de contadores que ahora sí que son requeridos, tanto más que antes por las complejidades de la última reforma tributaria para las pymes, sobre todo. Ahora, hay más preguntas de nuestros auditores, Carolina. Seguimos conversando con la encargada de la Operación Renta 2019 de Impuestos Internos, Carolina Saravia. Karin nos plantea lo siguiente. Hola amigos de ADN, habla Karin. Mi duda es, yo pago mi plan de ISAPRE de manera voluntaria, pero se me indica que de igual modo se me va a descontar un porcentaje de mi devolución del 10% que debería recibir en mayo. Quiero que me aclaren esa situación, porque si yo estoy pagando ya mi plan de ISAPRE, que va incluido mi 7%, ¿por qué tengo que volver a pagar de la devolución? Sí, no nos dice Karen si está cotizando para la AFP, que es el otro componente, ¿no? Sí. Bueno, hay 5 componentes. Está el seguro de invalidez y sobrevivencia, el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales,
La ley Sana, que es un seguro de acompañamiento de los niños y niñas menores de edad ante enfermedades graves. Esos 3 seguros también se pagan junto a las cotizaciones de salud y pensiones. Entonces, ahora lo que ella pregunta, que igual es una duda que nosotros hemos recibido a través de nuestra mesa de ayuda durante este fin de semana especialmente, claro, hay personas que normalmente pagan la ISAPRE o FONASA. ¿Y qué es lo que va a suceder? Como yo explicaba anteriormente, esta cobertura es hacia adelante, o sea, desde julio del 2019 hasta junio del 2020. Nosotros vamos a hacer el cálculo de lo que le corresponde de cotizaciones de salud. Y esos dineros, la Tesorería General de la República los envía a la ISAPRE o a FONASA, dependiendo de dónde esté afiliado el trabajador independiente. ¿Y qué es lo que sucede en ese caso? Ese monto se descuenta del plan que ellos van pagando regularmente. Por lo tanto, no es que ese dinero, esas retenciones se pierda, sino que anticipa el pago que se tiene que hacer durante el año, que a veces puede ser mayor que el 7% que corresponde a su renta. Ahora, le contamos también, Carolina, que la auditora escribe diciendo que ella no cotiza en AFP. ¿En qué cambia eso? O sea, ahora lo que va a suceder es que nosotros vamos a hacer el cálculo por todos estos conceptos. Los seguros que les mencionaba, salud y pensiones. No es que yo pueda optar a que calcule una parte de estos 5 conceptos, sino que son los 5 conceptos los que se calculan. Lo que ella va a poder optar es a tener una cobertura total o una cobertura parcial. En el caso específico de ella, si ella opta la cobertura parcial, lo que va a suceder es que el monto que se va a destinar a salud va a ser más bajo y por lo tanto lo que ella va a tener que pagar dentro del año en su plan que ya tiene va a ser mayor. O sea, obviamente conviene a todos los trabajadores cotizar por todo, si esto es ahorro para el futuro y cualquiera sea el sistema previsional, hay que cotizar. Pero si no le alcanza, Mauricio. No, pues si todo el mundo tenía que cotizar, pues, no, pero te digo, en términos de AFP, pues, que eso a mí bueno, es que si no la consecuencia consecuencia es la que nos está diciendo Carolina, pues, ¿no? Sí. Que no tiene cobertura después. Porque, por ejemplo, doy un ejemplo, el seguro de invalidez es una fracción, es un porcentaje muy chiquitito de lo que uno gana, pero tú con el seguro de invalidez tienes cobertura total si queda, o sea, cobertura como cualquier trabajador si tienes una invalidez o incluso muerte, porque hay seguro de sobrevivencia, ¿no? Sí, así es. Entonces, claro, efectivamente, los seguros, las personas van a quedar cubiertas completas. En el caso de salud va a depender de lo que opten y pensiones, por este año se va a ir destinando a pensiones la proporción que quede. No es que quede con una deuda en la AFP porque no le va a alcanzar el 10% de las retenciones. La proporción que quede se va a destinar a pensiones. Claro. Pero como esto es gradual, de aquí a 10 años... Claro. Se va a poder completar y en definitiva se va a poder tener a un trabajador independiente igual que un trabajador dependiente. No, eso de todas maneras lo sabemos, ese es el cambio. Tenemos otra pregunta, estamos conversando con Carolina Saravia, encargada de la operación Renta 2019 del Servicio de Impuestos Internos. Isabel de Valparaíso dice que ella es carga de su pareja. ¿Debe renunciar a ser carga porque le van a cobrar igual la cotización? A ver... Si ella efectivamente tiene boletas de honorario, efectivamente se van a ir estos dineros a la ISAPRE o FONASA, dependiendo de dónde ella se encuentre. Sí, pareciera ser que es carga y no tiene ingreso, ¿o no? Es que ella boletea. Boletea. Sí. Entonces tiene ingresos, tiene que cotizar. O sea, tiene ingresos, tiene que cotizar. Por lo tanto, para entenderlo o para resumirlo, ¿tiene que seguir siendo carga el marido o no? ¿Qué le conviene más? Yo creo que ahí ellos tienen que revisarlo bien con su ISAPRE. Porque resulta que tienen que ver bien cuál va a ser la situación de esos montos, porque en definitiva lo que ella sí o sí, si cumple con los rangos de edad y los montos, ella está obligada a cotizar como independiente. Ahora tienen que revisar bien con su ISAPRE en qué situación quedan estos dineros porque van a quedar asignados a ella. Claro, y ahí lo que pasa es que tienen que poner en la ecuación también que la obligación que hoy tienen los independientes no es solo cotizar para ISAPRE, sino también para previsión y con todos los demás 5 componentes que nos mencionabas antes, ¿o no? Efectivamente. Entonces, en el total hay que hacer el balance a ver qué le conviene más.
Claro. Y revisar bien con su ISAPRE dónde se van a destinar esos fondos porque a lo mejor ellos pueden cambiar hasta su plan, tener estos planes familiares donde uno aporta una parte y el otro aporta la otra, a veces más alta. Entonces, por eso tienen que revisarlo bien en la ISAPRE dentro del plan que ella cuenta. Mira, interesante, y sobre todo tomamos nota de cómo las preguntas se acumulan y van en esa dirección, en esta novedad de este año, que es la cotización obligatoria para los trabajadores independientes y esta modalidad de acogerse gradualmente a su pago. Sí, Carolina, solo para cerrar, se nos acabó el tiempo. ¿Algún teléfono de atención al cliente para cualquier duda que se tenga en este proceso? ¿O página web? El teléfono de la mesa de ayuda, 22395-1115. Y la página web, en la página web existe mucha información, sii.cl, mucha información para los trabajadores honorarios que tienen dudas. Tenemos un apartado especial de cotizaciones donde informamos respecto de quiénes están obligados. Hay unos ejemplos prácticos para ponerse en la situación si solo tengo honorarios, si tengo honorario y sueldo, y mostramos cómo se realiza el cálculo previsional. Lo importante es que estos trabajadores independientes que efectivamente se están viendo enfrentados a un proceso un poco diferente al de los años anteriores, realicen todo este proceso bien informados. Por eso nosotros hablamos de que entre el 1 y el 23 de abril tienen plazo para presentar su declaración de renta y recibir la devolución si es que les corresponde, y para ello es que es importante que se informen, que revisen la página web, que se ubiquen en estos casos y lo hagan bien informados. Muy bien, Carolina Saravia, ingeniera civil industrial, encargada de la operación Renta 2019 del Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias por su tiempo con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.